Buenas tardes, compañeros y profesor. Mi equipo es el número 3, que está conformado por Andrea García, Patricia Rojas, Andrés García Romero, José Luis Herón y por su servidora Claudia Orihuela. Nosotros vamos a hablar acerca de lo que es la renta y la ganancia. Consultamos a distintos especialistas, doctores y maestros en economía para que pudieran aportar. Muchos historiadores y muchas personas nos han explicado o dado a entender algunos conceptos de lo que significa la renta y la ganancia como tal en economía. Nosotros, como mi equipo, vamos a explicar cuáles son los tipos de concepto, flujos y de alguna manera vamos a dar ciertos ejemplos para que se pueda entender de una mejor manera. Buenas tardes, licenciado García. ¿Qué nos puede decir acerca de la renta? La renta es aquel ingreso que una persona tiene o percibe que puede consumir sin disminuir su patrimonio. El impuesto de renta consiste en entregar al Estado una proporción de la renta percibida a un cliente en un periodo gradable. Algunos economistas son aquellos que perciben que los ingresos constituyen a una utilidad. La utilidad viene siendo el sinónimo de ganancia y con beneficios que rinde en una casa o actividad. Y algunos economistas o autores también denominan la cantidad pagada por un servicio o de un bien, ya sea durable o de capital, o por el uso también de tierra. La renta es el ingreso que obtiene un propietario de un bien mueble o de un bien inmueble. Bien, es todo a cambio de una cuestión perpetua o temporal de dicho bien. Se puede dar en dinero, en trabajo, que podría ser un servicio social, o de productos de renta en especie. Yo les voy a platicar también sobre el sistema feudal, cómo se daba la renta en el sistema feudal, ya que es importante, es como de sus orígenes. La renta, la propiedad de bienes raíces se combinaba por frecuencia de las jornadas de trabajo no remuneradas en las tierras del señor. Esto quiere decir que las personas tenían que trabajar para ellos, para el señor, dueño de esas tierras, y no obtenía nada a cambio. Esto fue cambiando. Por ejemplo, en Egipto, Roma o China, y China prevalecía el pago de la renta en especie a cambio de la tierra. El cambio de es de que la renta en especie, que era renta de dinero, se dio en Europa Occidental. Esto acelera la producción de mercancías. Esto hace que precisamente por el cambio ya se podía dar, ya se daba el dinero. Esas tierras que se trabajaban ya hacía que la mercancía surgiera más rápido porque lo hacían, se podría decir que hasta con un poco más de gusto, no era tanto por obligación. Y de la renta y de la tierra, ya que los capitales son invertidos en la agricultura. También uno de ellos fue en los tiempos de la iglesia. En los tiempos de la iglesia esto se da con el contrato de la renta, ya que era la única posibilidad de hacer valer el dinero, o sea, todo atesorado. Desde ahí se utiliza el contrato de renta, ya sea indefinido o perpetua o vitalicia, que vitalicia también es lo que dure la persona que celebró el contrato. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, licenciado Herón. ¿Qué nos podría decir usted acerca del sentido estricto en la renta? Buenas tardes, yo les voy a hablar del sentido estricto. Pues para mí el sentido estricto son los pagos realizados a un factor productivo en exceso. Los factores pueden ser la tierra, el trabajo, capital, etc. En resumen, serían todas las ganancias en exceso que se obtiene por el precio de una retención. Un ejemplo sería, por ejemplo, cuando un trabajador acepta una persona acepta un trabajo con un salario de 100 pesos semanales, digámoslo así, pero en realidad le pagan 150. Esto quiere decir que su renta económica es de 50 pesos. Buenas tardes, economista Orihuela. ¿Qué nos puede decir acerca de los tipos de renta? Bueno, yo les voy a hablar acerca de los tipos de renta y sus definiciones. Como tal tenemos renta capital,
que es la renta que recibe el factor capital a cambio de su contribución del proceso productivo. La otra parte nos referimos a renta de equilibrio, que es la oferta prevista igual a demanda planeada. Tenemos otra que es la renta de la tierra y es parte del producto derivado de la utilización que designa el terreno que corresponde al propietario del suelo. Luego también tenemos renta de sociedades, que es el beneficio anual que las sociedades obtienen de sus actividades económicas o actividades mercantiles. Tenemos también renta de situación, que es la renta diferencial derivada de la particular de una localización de un activo. También ocupamos renta de transferencia. La renta de transferencia procede de los pagos realizados por el Estado a cambio de los cuales no recibe una aportación productiva. Luego también tenemos renta absoluta, que surge en virtud de la escasez de la oferta de un determinado recurso natural frente a la demanda. Lo que tenemos en renta absoluta es más o menos lo que podemos determinar como recursos naturales para poder llegar a una tal oferta para subir una cierta demanda. También tenemos renta acumulada. La renta acumulada es la suma de toda la renta obtenida durante un periodo de tiempo determinado. Tenemos renta anual. La renta anual es el pago de cierta cantidad de dinero al receptor. Y por último tenemos renta bruta, que la renta bruta es la renta total antes de realizar alguna deducción. ¿A qué nos referimos con esto? A que todos estos abarcan ciertos conceptos para que nosotros podamos tener determinadas definiciones acerca de lo que es la renta. No todo es igual, simplemente se amolda y se adapta a ciertos conceptos para poder tener mejor percepción de los mismos. Espero les haya servido. El flujo de la renta es el esquema que nos muestra las diferentes interacciones de los agentes económicos, que son tanto empresas como hogares, van a jugar un rol importante en este esquema, junto con el mercado de factores productivos y el de bienes y servicios. El Estado va a regular estas actividades. En primera, cuando los hogares tienen una necesidad, van al mercado de bienes y servicios, que va a actuar como un intermediario entre las empresas. Posteriormente, las empresas, nos vamos a ir para acá, son los fabricantes y ellos van a producir bienes y entidades que prestan servicios. Posteriormente va a aparecer el mercado de factores productivos, que es aquel que va a retribuir ganancias en tierras con las rentas, trabajos con los salarios y capital con los dividendos, lo que nos regresa a los hogares con los arrendatarios, trabajadores y capitalistas con las ganancias de su trabajo. Asimismo, hay un segundo flujo, que es cuando los hogares ofertan tierras, trabajo o capital en cualquiera de los mercados de factores productivos, lo que va a generar una demanda y posteriormente sus productos en el mercado de bienes y servicios, los productos que obviamente las empresas están comerciando, una demanda y posteriormente sus productos en el mercado de bienes y servicios, los productos que obviamente las empresas están comerciando o fabricando, y de ahí regresamos a los hogares. El Estado está en medio porque es aquel que va a dar a los hogares, o sea, va a recibir dinero de impuestos de empresas y hogares, y este mismo va a retribuirlo con pensiones o subvenciones. Es ahí cuando el Estado va a regular dichas actividades y es cuando se da importación y la exportación. Desde sus comienzos la ciencia económica se ha preocupado por el problema de determinar en qué consiste la ganancia, o es decir, en cómo atribuírsela a la persona que lo trabaja y de dónde proviene. Se ha considerado que la ganancia es la retribución que se le da al empresario
por su trabajo, así que se deriva de la espera o de la abstinencia. Esto, pues al fin y al cabo, se tiene que dar porque empezamos, como les decía, sobre la renta tiene mucho que ver sobre la ganancia y al final creo que eso es lo que ahorita nos forja en pleno siglo XXI, que se tiene que hacer un trabajo para así obtener una ganancia. ¿Qué tal, licenciada García? ¿Usted me podría decir qué rol juega la ganancia en la economía? Bueno, primero que nada, buenas tardes. La ganancia va a tener un rol muy importante en la economía, ya que es decisiva, va a obligar a las empresas a aumentar su rentabilidad y que esta rentabilidad pues sea eficaz en la producción. Igual va a hacer que el capital se mezcle con el mercado y que este mercado pues exista la demanda de parte de los consumidores y así seguir aumentando los bienes y servicios. Es muy importante la ganancia, ya que pues el acto más sencillo, como el de ir a comprar, le estás dejando una ganancia al propietario del local donde estás comprando. Entonces la economía, más allá del ámbito económico, lo vemos día a día. Hola, bueno, yo soy licenciada en Economía y les voy a hablar acerca de los tipos de ganancia. Tenemos la mínima, la media, la industrial y la comercial. A lo que referimos en la mínima son los que obtienen los capitalistas que los permite continuar con sus procesos económicos. La media es el promedio o cuota general de las ganancias que obtienen los capitalistas encima de la ganancia. La industrial es aquella que obtienen los capitalistas en donde obtienen su inversión en algún sector industrial. Y como último tenemos la comercial, que es la que obtienen los capitalistas en la inversión de la esfera del comercio. Es la ganancia que obtienen ellos con el comercio que llevan a cabo. Sinónimo de ganancia, utilidad del beneficio y de rendimiento que se sienta como un término preferidos en las leyes: granjería, lucro y logro, provecho, producto y fruto. Independientemente de los tres tipos de ganancias que tenemos, también existen tres tipos de ganancias que tienen los accionistas, o de alguna manera rentabilidades. La primera es plusvalías. ¿Qué significa plusvalías? Es comprar barato y vender más caro. Como ejemplo tenemos a ciertos comerciantes de lugares céntricos de la Ciudad de México en donde ellos compran cierta mercancía a un precio para venderlo más caro y así obtener ganancia. Tenemos también el dividendo. El dividendo es cuando una empresa distribuye ciertos beneficios. En este caso tenemos como ejemplo a Bimbo, Marinela, Sabritas, que ellos como tal reparten o dividen sus productos para obtener cierta ganancia. A lo mejor en las tienditas de autoservicio, en tiendas Oxxo o en 7-Eleven, nosotros podemos encontrar los precios un poco más caros. ¿Pero es por qué? Porque al final también las tiendas tienen que obtener una ganancia. A lo mejor si Marinela da un producto a 8 pesos, en la tienda lo vas a encontrar en 12 pesos, simplemente por la ganancia que debe obtener cierta tienda. Bueno, también tenemos el derecho de suscripción preferente, que es aquella cuando una empresa se produce una ampliación de capital emitiendo nuevas acciones. Como tal, son planeaciones que tienen las empresas para obtener mayores beneficios, como tal lo que acabo de mencionar, que a lo mejor cambias un poquito, entras emitiendo nuevas acciones. Como tal, son planeaciones que tienen las empresas para obtener mayores beneficios, como tal lo que acabo de mencionar, que a lo mejor cambias un poquito, adentras un poco más de nuevos productos, tienes un poco más de beneficios y también tienes más rentabilidad en sentido de ganancia. Y la acción de capital emitiendo nuevas acciones. Y como conclusión de la ganancia tenemos que es el objetivo básico de toda empresa de la combinación óptima de factores productivos para reducir costos. En este caso hay leyes que implementan
cuáles son los precios que debes obtener y cuáles son los precios máximos, precisamente para que no genere un gasto extra para las empresas y puedan obtener mayor ganancia, así como los individuos también obtener cierto servicio y cierto beneficio de los bienes que consumen. Y eso.